El caso de los Warren, hace 18 horas. Uy, re estoy, amigo, re estoy. Uy, estoy sólido para grabarme un videito de esto, amigo. Conocidos por la Iglesia Católica fuera del sacerdocio. Pero cuando revisas sus historias con calma, empiezan a aparecer las grietas. Versiones que no coinciden con las de otros testigos, documentos que no respaldan lo que ellos afirman, personas que con los años admiten haber exagerado, e incluso sacerdotes que aseguran que varias de esas escenas nunca ocurrieron así. Entonces, ¿qué de las películas del Conjuro fue real? ¿Algo? ¿Nada? Hoy vamos a analizar los casos más famosos de los ¿Qué te Warren. pasa con los Warren? La concha de... Expertos enfrentando demonios. Yo me saqué esto, amigo, que eso es lo mejor de todo. Para entender la versión de los Warren, vamos a partir de su propio libro oficial, el Demonólogo. Todo lo que aparece ahí viene de lo que Ed y Lorraine le contaron directamente al autor Gerald Brittle. Después vamos a poner esa versión a prueba, contrastándola con otros testimonios y evidencias. Y para conectar todas las piezas, tenemos que regresar al inicio. A dos niños que viven cosas que no pueden explicar. Por un lado, tenemos a Edward Warren Miney, que nace en septiembre de 1926 en Bridgeport, Connecticut, dentro de una familia muy religiosa. Su papá, Arthur Warren, es un católico devoto. Nunca falta a misa y vive su fe con disciplina. Esa costumbre viene del abuelo de Ed, quien fue un hombre profundamente creyente. Al morir dejó sus ahorros a su iglesia y con ese dinero colocaron un vitral de San Miguel en su honor. La familia Warren es de clase trabajadora, vive una vida bastante común, hasta que Ed cumple 5 años. Cuando está caminando por su casa, empieza a ver sombras que se mueven. No, la peor. Extraños en distintos rincones, y cuando llega la hora de dormir, empieza a soñar con familiares fallecidos. No, esos sueños le dicen cosas que no entiende, como que cuando crezca va a trabajar con muchos sacerdotes, pero que él no será uno de ellos. A veces se despierta sobresaltado por estas pesadillas y desde la cama ve que la puerta del armario se abre despacio. El marco distingue rostros que lo observan en silencio. Él, siendo tan pequeño, no sabe si todo lo que le pasa es normal. Solo entiende que no es normal, amigo, ya te lo digo que no es normal. Cualquier niño va con su padre para contarle lo que ocurre. Sin embargo, su papá le pide que lo olvide, que no lo comente con nadie. Desde ese momento, Ed hace caso y continúa viviendo cada episodio en silencio. Cuando crece un poco más, entra a una escuela católica. Ahí, de vez en cuando, un sacerdote o una monja hablan de espíritus o del lado oscuro de la Biblia y Ed queda completamente fascinado. A pocas calles de donde crece, en enero de 1927 nace Lorraine Rita Moran, la hija menor de una familia de inmigrantes irlandeses. Desde muy pequeña muestra una sensibilidad diferente. Se dice que nació con la clarividencia. Ella es la que tiene los poderes. Sentido que le permite percibir cosas que la mayoría no ve. Por ejemplo, a veces le aparecen imágenes de cosas que ocurrieron hace tiempo o de cosas que todavía no pasan. O siente situaciones que están sucediendo en otro lugar, aunque ella no esté ahí. Como lo Vos sabés, amigo. No le parece raro, pero cuando cumple 12 años también entra a una obviamente que es raro, y empieza a notar que su forma de percibir el mundo no es igual a la de las demás. Durante el día del árbol se reúne con sus compañeras en el jardín. Forman un círculo alrededor de un hoyo listo para recibir un pequeño brote. Cuando lo colocan en la tierra, ella no ve una plantita, sino un árbol completamente desarrollado. Alza la mirada y distingue ramas grandes llenas de hojas. La monja a su lado nota que está mirando hacia arriba y le pregunta qué observa. Ella responde que está viendo el árbol. La hermana se desconcierta y quiere saber si está viendo el futuro. Ella dice que cree que sí. Esa respuesta alarma a las monjas. Consideran que algo así no es normal y la envían a pasar el fin de semana en una casa de retiro como una forma de corrección. Ahí le prohíben hablar, jugar o participar en actividades. Debe mantenerse en silencio todo el tiempo. La experiencia le enseña que hablar de lo que ve trae consecuencias. Desde entonces decide no volver a mencionar nada relacionado con su clarividencia. O al menos esa era la idea. Pero todo cambia cuando conoce a Ed. A los 17 sus caminos se cruzan. A los 17 años ya la conoció. Y en sus ratos libres el loco era se menor. en la biblioteca para revisar todo lo que encuentra sobre lo paranormal. Para ganar algo de dinero, trabaja como acomodador en un cine de Bridgeport, el mismo al que ella suele ir con sus amigas. Por eso, una tarde coinciden. Los presentan, intercambian unas palabras y cuando Ed termina su turno, se ofrece a acompañarlas a sus casas. No pasa mucho tiempo hasta que empiezan a salir. Con la confianza, empiezan a contarse todo aquello que desde niños habían guardado. Sus experiencias extrañas. Claro, típico, confío en la persona, le entro a contar. En sus vidas. Antes de seguir con el video, cuestión de minutos, y aunque cientos de marineros mueren, Ed queda entre los pocos que logran sobrevivir. Por ese incidente le dan 3 días de descanso y él los aprovecha para ir a ver a Lorraine. Estar tan cerca de la muerte lo empuja a hacer lo que llevaba tiempo queriendo:
pedirle matrimonio. Ella, emocionada, acepta de inmediato. Se casan de un día para otro. Luego él vuelve al servicio en Europa y otra vez quedan separados. Sin embargo, no es tanto por la guerra en sí. De hecho, esto termina al poco tiempo de que él regresa. El verdadero problema es que son tantos los soldados que deben regresar a Estados Unidos al mismo tiempo que no hay suficientes barcos ni aviones para moverlos. Ah, el loco fue a la Después de guerra. meses, Ed por fin logra regresar. Encuentra a Lorraine esperándolo y junto a ella una bebé de 6 meses llamada Judy. Están felices, aunque también preocupados al no saber cómo conseguir dinero para ganarse la vida. Como Ed estudió arte y a los dos les llama la atención todo lo paranormal, se le ocurre una idea: buscar casas antiguas con fama de estar embrujadas, pintarlas y luego mostrárselas a los dueños. Con suerte, alguno querrá comprar el cuadro. Con ese plan, cargan lo poco que tienen en su viejo Chevrolet y se ponen a viajar, viendo de una casa embrujada a otra, según lo que encuentra en el periódico. Así se la llevan por un tiempo hasta que esas direcciones empiezan a acabarse. Ante esto, empiezan a visitar cualquier hogar que les llame la atención y siguen haciendo bocetos con ese mismo estilo misterioso. Añaden sombras, figuras fantasmales y detalles inquietantes, aunque la casa no tenga fama de nada. A veces los dueños los ven dibujando afuera y se asoman para ver qué está pasando. Lorraine se acerca y les pregunta si alguna vez han notado algo extraño. En ocasiones, Claro, los boludo. dicen que sí. Ruidos, pasos o situaciones que no pueden explicar. Los Warren los escuchan con atención y tratan de orientarlos, buscando posibles causas o respuestas. Así, casi sin planearlo, pasan de vender pinturas a convertirse en consultores de situaciones paranormales. A medida que visitan más hogares, empiezan a escuchar historias que se repiten. Esa coincidencia les hace pensar que quizá hay patrones que no habían considerado. Poco a poco se adentran más en el estudio de lo paranormal. Ed se enfoca en lo que llama entes inhumanos, seres de origen demoníaco, mientras Lorraine profundiza en su clarividencia. Con ese conocimiento deciden dejar atrás el trabajo improvisado. Buscan una casa en Connecticut y fundan la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Según su propia definición, una organización dedicada a estudiar fenómenos paranormales. No cobran por sus servicios, únicamente aceptan donaciones voluntarias para cubrir los gastos de cada caso. Desde entonces, Ed empieza a presentarse como demonólogo y Lorraine como medium y clarividente. Cuando estaba investigando al respecto me surgió una duda. ¿Cómo se supone que alguien estudia para ser demonólogo? ¿Cómo hace este loco para no olvidarse todo lo que tiene que decir, amigo? ¿O Ed y Lorraine simplemente se los pusieron en... Debe tener algo para leer, ¿o no? Ahí. Necesitamos dar un paso 100%. atrás y entender de dónde viene toda esta idea del mundo oculto. Aunque hoy solemos asociar el mal y los demonios al cristianismo, la verdad es que estas nociones son muchísimo más antiguas. Desde los primeros grupos humanos, las personas han intentado comprender el mundo en el que viven. Hoy contamos con la medicina, la ciencia y la tecnología para explicar muchas cosas, pero hace miles de años nada de eso existía. Si alguien enfermaba de repente, si una tormenta arrasaba con las cosechas o si una sequía se prolongaba demasiado, no había una causa evidente que pudiera señalarse. Frente a ese vacío de explicación, el ser humano buscaba sentido. Eso es algo bastante humano. Nosotros entendemos el mundo desde nuestra experiencia. Como los seres humanos actuamos con intenciones, queremos, decidimos, nos enojamos, perdonamos. Era natural pensar que afuera también podían existir intenciones. Es decir, pensábamos que si nosotros teníamos voluntad, quizás la tormenta, la enfermedad o el bosque también venían de una voluntad. Así nacieron las ideas animistas, la creencia de que la naturaleza y ciertos eventos estaban habitados por espíritus o presencias. Y con el tiempo, algunas de esas presencias se volvieron buenas, otras peligrosas o malignas, dependiendo de cómo afectaban a la comunidad. En Mesopotamia, hace casi 5,000 años, esos espíritus no eran demonios como los imaginamos hoy. Eran las almas de personas que habían muerto. Y según su creencia, estas solo aparecían por 2 motivos: porque no habían recibido un funeral adecuado o porque en vida habían sufrido una injusticia. Siglos después, en la antigua Persia, el concepto cambió por completo. Un hombre llamado Zoroastro creó una religión en la que enseñaba que el universo estaba dividido en 2 fuerzas: la del bien, ligada a la luz y al orden, y la del mal, asociada a la oscuridad y al caos. Decía que ambas estaban en una lucha eterna por influir en el mundo. Por eso, del lado del mal surgieron unos seres llamados Daevas, que buscaban traer destrucción, caos y sufrimiento. Con esto, el espíritu maligno dejó de ser un alma con asuntos pendientes y se convirtió en un ser cuyo único objetivo era hacer el mal. Estas ideas de Zoroastro pudieron haberse quedado solo en su región, pero en el año 539 a.C., el imperio persa conquistó Babilonia, donde vivían muchos judíos. Así, ambos pueblos empezaron a compartir creencias. Con el tiempo, algunas de estas ideas sobre el bien, el mal y los seres oscuros también empezaron a aparecer dentro del judaísmo. Antes de esto, los judíos no veían el mal como algo
daño causado por un enemigo espiritual. En las historias más antiguas, como la de Moisés y las plagas de Egipto, el mal no lo provoca un demonio, sino el mismo Dios. Yahvé es quien envía las plagas, quien decide los castigos y también quien da las bendiciones. Sin embargo, parece que después de ese contacto cultural empezó a surgir una idea nueva, la de Satán como un oponente de Dios que representaba el mal. Hay que Aún así, seguía respetar a siendo eso, un boludo. personaje limitado, no un jefe del infierno. Pasan los siglos y del judaísmo surge el cristianismo. Aquí el cambio es mucho más grande. Para los primeros cristianos, Satán se convirtió en el líder de un grupo de seres espirituales rebeldes llamados demonios, cuyo propósito era alejar a las personas de Dios. Es decir, el mal ya era un bando organizado. En el Ya Nuevo era, Testamento se cuentan historias de demonios que poseen personas, espíritus impuros que enferman o lastiman y un Satán que intenta poner a prueba a Jesús en el desierto. Con esos Bueno, pero ¿por qué te relatos, el fuiste espíritu tanto a maligno explicar eso, empieza a verse amigo? como lo entendemos ahora. Quiero saber Hoy en sobre día los la Iglesia Católica es Warren, muy boludo. estricta con quién puede trabajar temas relacionados con demonios. El Código de Derecho Canónico, que es el conjunto de leyes internas que rige a la Iglesia, deja claro que no cualquiera puede investigar estos casos y mucho menos realizar un exorcismo. Para empezar, solo puede hacerlo un sacerdote y antes de llegar ahí necesita entre 7 ¿Según y 10 quién? años de formación ¿Según en Biblia, quién? teología, ¿Según filosofía, quién? moral, psicología y trabajo pastoral. Aún con toda esa preparación, el sacerdote todavía debe pasar por la evaluación del obispo. Solo si éste considera que tiene la madurez, el criterio y la estabilidad emocional necesarias le permite continuar. Y aún así, eso no significa que ya esté listo. El manual oficial de la Iglesia sobre exorcismos, De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam, espero haberlo pronunciado bien, establece que antes de poder intervenir, el Oh, sacerdote carayo, debe recibir mano. capacitación especializada, donde Ah, estudia justo el cuando estoy ritual grabando, romano y amigo. aprende a distinguir a fondo un caso espiritual de uno médico o psicológico. Incluso después de todo eso, el sacerdote nunca actúa solo. Siguiendo el manual, cada caso debe ser evaluado por médicos, psiquiatras, otros especialistas y el obispo. Solo cuando todos descartan una explicación natural, se autoriza un exorcismo. Bueno, con todo esto en mente, volvamos a la pregunta. ¿Qué estudiaron realmente Ed y Lorraine Warren? Nada, amigo, nada. No estudiaron nada. Que no lo necesitas. No lo necesitas. No lo necesitas, amigo. Lo puedes hacer siempre y cuando tengas un nivel de conciencia altísimo. La respuesta a todo esto es no. Ed no estudió en un seminario, no tomó clases oficiales y nunca recibió entrenamiento. O sea, le estás diciendo Y esa farsante. afirmación que repetía que era el único avalado por la Y Iglesia, Lombo no armaba está el loco. respaldada por ningún documento. De hecho, la Iglesia no otorga títulos de demonólogo y mucho menos a alguien que no es sacerdote. Entonces, ¿qué estudiaron realmente? Lo que ellos llamaban estudios e investigaciones en demonología consistía sobre todo en leer historias populares, libros sin aval oficial y relatos de otras personas. Y su Sociedad para la Investigación Psíquica, aunque suena muy formal, no realizaba investigaciones científicas ni seguía un método profesional establecido. Así que si sus credenciales están en el mejor de los casos en duda, ¿qué tan cierto es todo lo que dijeron sobre sus casos? Ya lo iremos viendo. A pesar de todo, el número de consultas no deja de crecer. Cada semana los busca más gente y entre tantos casos empiezan a notar un patrón. Muchos reportes vienen de jóvenes universitarios. Por eso deciden ir directamente a ese público. Empiezan a dar conferencias en campus, hablan de los riesgos del ocultismo y muestran la evidencia que han reunido. Hoy no, yo le tengo mucho miedo a eso. Según ellos, provienen de sus investigaciones. A partir de ahí, su reputación despega y las consultas aumentan todavía más. Y es justo en ese momento cuando aparece uno de sus casos más famosos, el de la muñeca. Amigo, uno de los primeros, el de la muñeca. Reciben una llamada de un sacerdote. Les comenta que dos jóvenes enfermeras aseguran estar comunicándose con lo que creen que es un espíritu humano y que este ha empezado a atacarlas. El sacerdote les pide que vayan a investigar y, ojo con esto, que además le recomienden a la iglesia cómo proceder. Los Warren manejan hasta un edificio de departamentos moderno. Ahí los esperan dos enfermeras de nombre Deidre y Lara, junto con uno de sus prometidos, Cal Randall. Se presentan con formalidad, pero el cansancio en sus caras deja claro que llevan días lidiando con algo que los tiene completamente agotados. Te consume la energía eso, vamos a ver el método con el que trabajan los Warren. Primero, Ed coloca una fecha, la dirección y los nombres de todos los presentes. Luego escucha la historia desde el principio. Deidre cuenta que la muñeca llegó como regalo de cumpleaños. La dejó en su habitación sin darle mucha importancia hasta que empezó a notar pequeños cambios. Cada vez que volvía a casa, la muñeca no estaba exactamente como la había dejado. Primero fueron detalles mínimos, un brazo movido, las piernas acomodadas distinto, pero con el tiempo los cambios se hicieron todavía más evidentes. Deidre incluso intentó asegurarse de que nadie más tocara la muñeca. Acomodó todo con cuidado, cerró la habitación y aún así, cuando volvió, la muñeca estaba distinta otra vez. Al principio intentaron... Perra muñeca, amigo, la tiro a la concha de la lora. O distraídas, pero pronto empezaron a pasar cosas
cosas que ya no podían explicar. Un día encontraron una nota que decía "Ayúdanos", escrita con letra infantil. Lo extraño es que no tenían ese tipo de papel ni lápices del color con el que estaba hecha. Pensaron que tal vez alguien les estaba jugando una broma. Amigo, una muñeca no escribió Después la muñeca empezó una a aparecer muñeca en no otras escribió eso habitaciones, ni a veces en idea. poses imposibles, como de rodillas frente a la puerta principal. Hasta que una noche la encontraron con La sangre pongo, en la mamá. mano y 3 gotas marcadas en el pecho. Entonces decidieron buscar ayuda de una medium. Esta les Nah, dijo fuera que de la joda, muñeca alto miedo, estaba amigo. habitada por el Tremendo espíritu miedo. de una niña Yo llamada me cago hasta las Annabelle patas, yo soy Higgins, que había recabón con muerto eso. a los 7 años en ese terreno antes de que se construyeran los edificios. Según ella, el espíritu usaba la muñeca porque buscaba cariño y compañía. Las chicas, creyendo que La pelota, realmente amigo. se trataba de una niña, le dieron permiso para quedarse en la Oh, muñeca. amigo, Pensaron le que estaban conseguiste el haciendo algo permiso. bueno, pero a partir de ese momento, las manifestaciones se volvieron más frecuentes y más peligrosas. Le diste el Pascal, poder, prometido, amigo. cuenta que empezó a tener pesadillas constantes. Una noche sintió que algo subía por su cuerpo, llegó hasta el cuello, dejándolo con una sensación de asfixia. Tiempo después encontró 7 cortes en el pecho parecidos a unas quemaduras. Para ese punto ya no sabían a quién acudir, así que llamaron al sacerdote, que terminó contactando a los Warren. Después de escuchar toda la historia, Ed les asegura que pueden ayudarlos y que van a empezar de inmediato. Según su método, lo siguiente es identificar qué tipo de presencia podría estar detrás de todo esto. Por lo que escucha, concluye que se trata de una entidad inhumana, es decir, de naturaleza demoníaca. Entonces, Oh, la contactan a un puta sacerdote madre, y el le sopapo piden que le vaya puedo al llegar a meter, departamento amigo. para realizar un exorcismo. Mientras tanto, Lorraine hace su parte. Recorre el departamento concentrándose en lo que puede percibir emocional o energéticamente. Igualmente creo que el que más miedo daría es el poder de la mujer esa, amigo. Dentro de la casa. Cuando terminan, se sientan nuevamente con Deidre, Lara y Porque Carl ves para esa explicarles lo que secuencia, creen que está amigo. ocurriendo. Él les dice que Annabelle no existe, nunca existió. Todo lo que creyeron hasta ese momento, la historia de la niña, la supuesta búsqueda de cariño, forma parte de un engaño. Sin darse cuenta, ellos mismos abrieron la puerta a esta presencia. A eso Luego pasa digo. a señalar los errores. El primero fue fijarse demasiado en la muñeca. Esa tensión le dio espacio a la entidad para manifestarse y ganar fuerza. El segundo fue acudir a una medium. Sin saberlo, la joven terminó actuando como un canal por el que la entidad pudo transmitir información falsa y manipuladora. Y el más grave, dice Ed, fue darle permiso para quedarse en la muñeca. Sí, Sin embargo, ahí que la trolearon muñeca no una estaba banda, poseído. pero Según chupame su las misión, los bolas, le digo espíritus yo, solo así pueden tomar nomás. personas, no a objetos. La muñeca, en todo caso, funciona como un medio para que la entidad se manifieste. En ese momento llega el sacerdote para realizar el exorcismo. Este recorre cada habitación del departamento. Se queda unos 5 minutos en cada una mientras recita la bendición. Cuando termina, bendice a todos y les asegura que todo quedó en orden. Lorraine confirma Las lo mismo. pelotas. Tanto el lugar como las personas están libres de la identidad. Con eso, el caso queda cerrado. Antes de irse, los Warren toman la precaución de llevarse la muñeca de trapo. Durante el camino, los frenos del auto empiezan a fallar, algo que ellos interpretan como un intento de la entidad por deshacerse de ellos. Cuando por fin llegan a Ey, casa, pero llevan la tanto muñeca pueden a una habitación viajar especial que esos usan como bicharracos, museo. amigo. Ahí la colocan dentro de una vitrina bendecida, pensada para mantener bajo control cualquier presencia ligada a ella. Todo esto que acabas de escuchar suena bastante impresionante y viene de lo que narran los Warren en el Demonólogo, su libro. El tema es que cuando se contrasta con archivos de la época, empiezan a aparecer detalles que no coinciden del todo. La primera vez que el caso de la muñeca aparece en público no es con los Warren, sino en el periódico Connecticut Sunday Herald. La periodista Jill Amadio escucha que 2 jóvenes locales, Margaret y Anna Lee, no Deidre y Lara, como después dirían los Warren, aseguran que les están pasando cosas extrañas con una muñeca Raggedy Ann. La historia le llama la atención y decide investigarla. Jill entrevista a las chicas. Ey, recoge amigo, sus mirá si testimonios, que en ChatGPT esencia tiene un coinciden con lo demonio que ya dentro. comentamos. El detalle es que en este primer reportaje, Ed y Lorraine no aparecen por ningún lado. Y nosotros le conseguimos Entonces, el ¿cómo terminan permiso, amigo? involucrándose? Según cuenta la No, propia Jill, mal plan. después de que se publica la nota, los Warren la leen y se ponen en contacto con ella para pedir la dirección de las chicas. Jill comenta que la impresión que le queda no es tanto que quisieran ayudar, sino que buscaban entrar en una historia que podía darles exposición. A partir de ahí, los Warren entran al relato. Y en términos generales, lo que ocurre sí se parece a lo que ellos cuentan. Visitan el departamento, aseguran que la muñeca está siendo manipulada por un espíritu, llevan a un sacerdote que permanece ahí unos minutos y finalmente se llevan la muñeca. A grandes rasgos, la historia coincide. La única gran diferencia está en cómo comienza su participación. No es un sacerdote quien los llama para involucrarse, sino que son ellos quienes buscan a la periodista. ¿Y por qué esto importa? Porque al decir que un sacerdote los contacta, se presentan como personas confiables y avaladas por la iglesia.
aunque en realidad no lo son. Pero lo más grave es que incluso dan Mirá cómo cambia la perspectiva. Acude a ellos para saber qué hacer, como si fueran la máxima autoridad en estos temas. Cuando hablamos de situaciones como esta, donde las personas creen estar enfrentando algo sobrenatural, no estamos hablando de algo sin importancia. Ay, bro, debe ser. No, yo creo que entre más creen esas esas cosas, más propenso sos a que te pasen situaciones sobre eso. También para no empeorar el estado mental, emocional o incluso físico de quienes viven la experiencia. Por esa razón, fingir que sabes manejar algo así puede ser irresponsable y hasta peligroso. Aún así, este caso resulta ser uno de los menos problemáticos. En los que vienen, las incongruencias serán mucho más graves. De hecho, en uno de los más famosos, el de la casa de Amityville, uno de los propios involucrados llegó a afirmar que todo lo que los Warren contaron había sido una mentira. Pero ya llegaremos a eso. Después de Annabelle aparece el que, según los propios Warren, es uno de los episodios más aterradores que les toca presenciar. El de la familia Perron, el mismo que más tarde se convertiría en el que vimos en la película El Conjuro 1. En el invierno de 1971, Roger y Carolyn Perron compran una casa antigua y amplia, perfecta para criar a sus 5 hijas. Pero apenas se instalan, las cosas empiezan a ponerse inquietantes. Según sus testimonios, hay cambios bruscos de temperatura, objetos que desaparecen y una sensación constante de ser observados, sobre todo en el sótano. A veces sienten que amigo, en el sótano escuchan risas, voces y tienen pesadillas frecuentes. No, pero lo más perturbador es un golpe insistente en la puerta principal, como si algo quisiera entrar. Andrea Perron, una de las hijas, lo recuerda así. Al principio pensamos que eran imaginaciones, pero muy pronto nos dimos cuenta de que no estábamos solos. El caso llega a oídos de los Warren, quienes sospechan que la familia podría estar enfrentando algo de origen demoníaco y deciden intervenir. Cuando llegan a la casa, comienzan con lo que suele ser su rutina. Hablan con la familia, observan cómo viven y a partir de eso trazan un plan de acción. En esta ocasión eligen realizar una sesión espiritista, un método que, según ellos, permite comunicarse con las entidades que habitan el lugar. Durante esa sesión, los Warren identifican a la presencia de Bathsheba, una mujer del siglo XIX vinculada con la brujería, el diablo, y que supuestamente reclama la casa como suya. A partir de ahí los Warren... Pero moví, andate a un mundo, inframundo, amigo, qué sé yo, que van a echar las pelotas. Y prueban distintos intentos. Durante una de esas visitas se toma una de las fotos más conocidas de Lorraine, en la que parece estar teniendo una visión. Al final aseguran haber logrado contener la presencia y se retiran. Esta es la versión de los Warren. Ahora toca ver qué de todo esto se puede comprobar. Si te interesa clavarte más, tengo un video donde analizo este caso a fondo, el del Conjuro. Pero aquí vamos con lo más importante. Según los reportajes y testimonios disponibles, la familia Perron sí afirmó haber vivido experiencias extrañas en su casa. Eso es real. Sin embargo, el punto no está en si las vivieron o no, sino en cómo interpretaron lo que les pasaba. Por ejemplo, contaban que al entrar a algunas habitaciones, estas se sentían muy frías, incluso cuando afuera hacía calor. También decían que a veces su ropa y sus juguetes desaparecían y luego reaparecían en lugares donde no recordaban haberlos dejado. Durante la noche, varios miembros de la familia tenían sueños extraños. La peor, amigo, le estaba pasando la peor. Sus perros además ladraban o se escondían en ciertas áreas, lo que ellos interpretaron como si los animales percibieran algo. Yo tengo un par de secuencias paranormales. Warren, todo esto era una clara señal de que un espíritu estaba acechando la casa. Pero también vale la pena considerar otra posibilidad. Que muchas donde yo vivía, o sea, que estaba con mi madre, murió una señora, boludo. Sobrenatural. El frío, se pegó un tiro. Podría explicarse por corrientes de aire, problemas de aislamiento o la forma en que están construidas las casas antiguas. Los objetos que desaparecían y luego reaparecían pueden tener que ver con olvidos, desorden o simplemente vivir muchas personas en el mismo espacio. Las pesadillas suelen aparecer cuando hay estrés, miedo o sugestión, especialmente en un lugar nuevo. Y el comportamiento de las mascotas puede deberse a ruidos, olores o estímulos que los humanos no siempre perciben. Entonces, ¿estos sucesos apuntan necesariamente a algo paranormal? O pueden tener razones mucho más simples. Ahora bien, pasemos a la explicación que dan los Warren. Ellos identifican al supuesto causante como Bathsheba, una mujer del siglo XIX vinculada con la brujería que habría muerto en la casa y que ahora reclamaría la propiedad como suya. Sorprendentemente, Bathsheba sí fue una persona real. Vivió cerca de ahí alrededor de 1850. Pero ahí es donde termina la conexión con la historia que cuentan los Warren. Según la historiadora y periodista Jamie Rubio, durante su vida Bathsheba nunca fue acusada de brujería, de adorar al maligno ni de nada parecido. Además, ni siquiera vivió en la casa de los Perron. Su granja estaba en otra parte del pueblo. Betty Menucci, presidenta de la Sociedad Histórica de Burialville, afirma: la verdadera historia de Bathsheba es que no hay historia. Todo indica que fue una mujer que llevó una vida común y decente y que por alguna razón los demonólogos convirtieron en una leyenda tenebrosa. Además, hay otro punto importante. Los Warren afirmaron haber logrado contener la presencia. Sin embargo, según investigadores del caso y testimonios posteriores, ¿cómo contenés algo así, boludo? Ocurrió. Para ellos, las cosas siguieron prácticamente igual que antes de que los Warren
Warren llegaran, y la familia tuvo que seguir viviendo casi 10 años más en esa casa, conviviendo con todas esas manifestaciones. Aún así, los Warren nunca volvieron. Para ciertos escépticos, el momento de su partida resulta llamativo, ya que ocurre justo después de obtener la famosa fotografía de Lorraine. Algunos sugieren que quizá más que querer ayudar, lo que buscaban era sumar otro caso a su historial. Después de esto llegamos a 1973, no sé si era un tan... año clave. Yo no sé si querían tan... O sea, por completo la manera en la que la no gente sé, ve a las boludo. entidades demoníacas. Porque eso es full El marketing. exorcista. Hasta ese momento, ninguna película ha mostrado No sé. algo así. Por primera vez, el público ve en pantalla una historia de posesión basada en hechos reales, representada a través de una niña que gira la cabeza, baja las escaleras en Oh, posiciones imposibles y amigo, habla esa con una estaba voz re que no loca, suena boludo. humana. En los primeros días, mucha gente se sale antes de que termine la función. Algunos se marean, otros vomitan. Pero conforme pasan los días, ocurre lo contrario de lo que cualquiera imaginaría. Las filas para entrar al cine empiezan a crecer hasta rodear manzanas enteras. Pues aunque el terror es demasiado, el morbo y la curiosidad por estos temas lo son aún más. Desde ese momento, la idea de la posesión empieza a aparecer en las conversaciones de todos los días. Cualquier historia sobre exorcismos llama más la atención que nunca. Y con eso también crece el interés por los Warren. En medio de ese clima es que va a surgir su siguiente gran caso, la familia Lutz, en Amityville. Los Lutz son 5. George, el papá, Kathy, la mamá, Daniel, el hijo mayor, Christopher, el del medio, y Missy, la más pequeña. No O sea que el tienen primer mucho caso dinero. fue De hecho, Annabelle, después uno de los intentar primeros fue encontrar una Annabelle. casa, Yo pensé que corren unas Annabelle era 50 propiedades mucho en la más zona y adelante, ninguna entra en boludo. su presupuesto, hasta que Mirá aparece vos una qué que se data puede acaba de pagar. Tiene soltar. 6 habitaciones, es sospechosamente enorme para lo que cuesta y además viene amueblada. Parece la oportunidad perfecta. Firman el contrato, se mudan y todo arranca sin problemas. Pero en los primeros días empiezan a escuchar a los vecinos mencionar algo sobre los antiguos dueños. La familia DeFeo, que estuvo involucrada en un incidente. Nadie entra en detalles, pero la forma en que lo dicen deja claro que no se trata de algo pequeño. Para quedarse tranquilos, los Lutz llaman al sacerdote del área. Él llega, confirma que los rumores sobre la familia anterior son ciertos, aunque sin profundizar, y luego recorre la casa bendiciendo cada habitación. Todo va relativamente normal hasta que entra en la habitación que Kathy quiere usar como sala de costura. Apenas empieza la oración, escucha una voz grave que le ordena que se vaya. El sacerdote Pero, tan impactado ¿sabés que cómo sale me de voy? No. la habitación, de la ¿Sabés casa, cómo sin me voy a más la concha de la explicaciones. lora, Tiempo te digo? después, en la única entrevista que concede sobre ese día, el sacerdote cuenta que tras bendecir la casa sintió que algo lo seguía y que incluso le aparecieron ampollas en las manos. La familia queda desorientada, aunque suponen que con la bendición alcanza para estar tranquilos. Pero pasa todo lo contrario. En la primera semana, George empieza a notar cosas extrañas. Se despierta todos los días a las 3:15 de la mañana. Oh, es Una la sensación peor de esa, inexplicable. Esa hora va a ser importante, así que recuérdala. En la semana siguiente, de todos los baños empieza a salir un líquido negro. La habitación de costura se llena de moscas, una cantidad imposible para la estación del año. Missy, la más pequeña, dice que tiene un amigo imaginario que cambia de forma. Primero es un niño de su edad y después un cerdo. Esto sigue así hasta que una noche George escucha un golpe fuerte en la habitación de al lado, la de Missy. Se levanta, pero no puede avanzar. Solo puede girar la cabeza. Desde ahí ve a Catherine flotando sobre la cama mientras duerme. Desde el pasillo aparece la figura de un ser con uñas alargadas acercándose. Cuando logra decir algo, la figura desaparece y Catherine cae al colchón. Ese es uno de los eventos más fuertes que relatan, pero en total viven alrededor de 200 sucesos extraños. amigo! Entre ellos, un león de cerámica que se teletransporta. Nada, qué bolazo, Y amigo. muebles que se mueven solos. La familia la pasa muy mal. Yo creo que ahí Vuelven a comenzó llamar la al sacerdote, ciencia ficción. pero esta vez él se niega a regresar. Les dice que lo que habita ahí es más fuerte que él y que no Me ha puede hecho un hacer meme. nada al respecto. Los Lutz quedan Está atrapados. bueno. Pusieron todos sus ahorros en esa casa y no tienen a quién recurrir. Desesperados, buscan ayuda en una conductora de un programa sobre temas paranormales. Ella resulta ser cercana a los Warren y gracias a ese contacto la pareja entra al caso. Según los Warren, ellos llegan sin saber nada sobre lo que ocurre en esa casa, aunque más adelante vas a ver por qué esa versión podría no ser tan exacta. Cuando entran, Lorraine sube las escaleras para sentir el ambiente. Dice que una energía la detiene. Cada paso se le hace más pesado y al llegar a la sala de costura, la misma que inquietó al sacerdote, asegura que ahí se concentra la ¿Qué fuerza mandan, más hijo negativa de de la casa. Entonces deciden intervenir. Esa misma noche, a las 12 en punto, realizan una sesión espiritista en la sala de costura. Colocan un par de crucifijos y Lorraine recorre la casa buscando cualquier señal. En una de las habitaciones afirma tener una visión. Se ve a sí misma en el sótano frente a una entidad con pezuñas en vez de pies. La figura le muestra lo que parece ser un arma. En la visión, Lorraine la toma, sube las escaleras y al mirarse en un espejo, ya no ve su propio rostro. Aparece un joven de unos 23 años. Desde esa perspectiva, observa cómo el joven entra en la habitación de dos niños pequeños y les dispara. Luego va al cuarto de una niña y hace lo mismo. Después entra en la habitación de dos adultos y también dispara. Finalmente sube un piso más y ataca a la última persona. Antes de que la visión termine, alcanza Re poderosa, amigo. Esa porquería no sé las qué hace energía. 3:15 de la mañana. Al volver en sí, el ambiente se queda helado.
exactamente lo que pasó con la familia DeFeo. Un año antes, Ronald, el hijo mayor, había tomado un rifle calibre 35 y eliminado a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. Según los registros policiales, los disparos ocurrieron alrededor de las 3:15 de la mañana. La coincidencia deja a todos impactados. Pero aquí es donde conviene hacer una pausa y revisar qué dicen las fuentes externas. Sí, tranqui, por está suerte. comprobado es que el 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo eliminó a 6 miembros de su familia en la casa de Amityville. Fue arrestado ese mismo día y el caso se volvió noticia nacional. Durante meses, periódicos y noticieros cubrieron cada detalle, incluido el juicio. Por eso resulta, como mínimo, curioso que los Warren aseguraran no saber nada del caso cuando era tema de conversación en todo el país. Durante el proceso, los abogados de DeFeo intentaron reducir su condena alegando locura, pero no lo lograron. Al final, Ronald fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Y sí, amigo, ¿cómo va a decir que fue un demonio? ¿Cómo vas a decir eso? La razón no fue algo paranormal, sino algo mucho más concreto. No podían pagar la hipoteca ni los impuestos de la propiedad. Para ese momento, William Weber, el abogado de DeFeo, estaba buscando otra forma de apelar la condena. Entonces se le ocurrió una idea: contactar a los Lutz y presentar la casa como un lugar embrujado. Si la gente creía que había una influencia demoníaca, podía argumentar que DeFeo no había actuado por voluntad propia. Y de paso, la historia podía volverse mediática y dejar dinero. Los Lutz aceptaron de inmediato. A partir de ahí, el relato empezó a crecer con detalles cada vez más exagerados. Y como los medios ya tenían los ojos puestos en el caso DeFeo, lo amplificaron rápidamente. Es en ese contexto cuando entran los Warren. Contactan a un noticiero local y consiguen que un camarógrafo los acompañe mientras recorren la casa. Lorraine dice sentir presencias en distintos puntos y al salir afirman que efectivamente está embrujada. Lo que no contaban era que, años después, William Weber saldría a decir que todo había sido inventado. ¡No! Dijo: sé que todo es un engaño. Creamos esta historia de terror con muchas botellas de vino. Aún así, los Warren continuaron contando este relato como uno de los casos donde según ellos estuvieron más cerca. O sea que los Warren son unos farsantes, amigo. Mucho más conocidos. Y esa fama los lleva hasta el caso de la familia Smurl. En 1973, Jack y Janet Smurl se mudan con sus hijas pequeñas a un viejo dúplex construido en 1882 en Chase Street, Pensilvania. Durante el primer año y medio todo parece normal, pero en 1974 algo empieza a cambiar. Primero llegan los susurros, luego olores horribles que aparecen de la nada, manchas negras en paredes recién pintadas, un televisor que sin explicación se incendia solo. Los Smurl intentan lo lógico: arreglar tuberías, cambiar grifos, reparar lo que se rompe, pero poco después todo vuelve a fallar, como si la casa no quisiera dejarse arreglar. Una noche, una de las hijas despierta aterrada. Dice ver figuras flotando en su cuarto, escucha pasos y qué se volada. hacen solas. No tienen a dónde ir, así que aprenden a vivir con eso. Al año siguiente nacen unas gemelas y por un momento la casa se llena de alegría. Pero la actividad empeora. Aparecen marcas de garras en el baño. Jack siente contacto físico. Janet escucha una voz femenina que dice su nombre. Poco a poco, la tensión y el desgaste aumentan y la familia empieza a sentirse empujada al límite. Un día, Janet siente una ráfaga de aire frío en la espalda. Se da la vuelta y ve a un hombre alto, de casi 1,80 m, con un cuerpo borroso como hecho de humo. Cruza la cocina y desaparece. Desesperada, llama a la iglesia. Un sacerdote bendice la casa y por unos días todo se calma. Pero después el patrón regresa. Escuchan sobre unos investigadores que supuestamente resolvieron el caso de Amityville. Así llegan hasta Ed y Lorraine. Los Warren se sientan con la familia y escuchan toda la historia. Luego Lorraine recorre la casa y percibe 3 presencias: una anciana desorientada, una mujer llena de rabia y un hombre claramente enojado. Al llegar a una de las habitaciones, ella se detiene frente a un closet. De ahí, asegura, sale una energía pesada y un olor insoportable. Los Warren les dicen que la situación es más grave de lo que pensaban. No se trata solo de actividad en la casa, sino de un intento de posesión. Ed explica que en estos casos todo avanza por etapas. Primero viene la infestación, ruidos, objetos que se mueven y daños en la casa. Luego, capaz que era todo falso, el desgaste ¿no? emocional empiezan a afectar a la familia. A ese punto, dice, ya llegaron. Después vendría la posesión, cuando la entidad intenta tomar control de una persona. Y al final, la destrucción, cuando la familia queda completamente quebrada. Los Warren recorren la casa mientras rezan y suena una grabación del Ave María. Apenas empiezan, estalla un poltergeist. Ruidos fuertes, sillas que salen volando, espejos que vibran, puertas que se azotan. Ed rocía agua bendita y por un momento todo se calma. Aún así, saben que no basta. Van a necesitar ayuda directa de la iglesia. Recogen sus cosas y se van, pero antes Ed deja una advertencia.
Para él, esto ya no es solo opresión. Lo que acaban de ver es el inicio de la posesión. Días después, los Warren regresan con el padre Robert McKenna, un sacerdote excomulgado que realiza exorcismos sin autorización. Una noche entra a la casa rezando en latín y rociando agua bendita. La casa reacciona con fuerza, pero él continúa. Ahora sí, la actividad sigue durante casi 3 años. La iglesia nunca... Ya se le pinta el pobre, los boludo. vecinos deciden organizar un exorcismo colectivo. 50 personas rodean la casa y rezan junto a McKenna. Y por un tiempo... funciona, pero solo por unos meses. En Navidad, todo regresa. Después de 10 años viviendo así, en 1988 los Smurls deciden mudarse a otro estado y la familia que compra la casa después no reporta nada fuera de lo normal. Hoy la casa sigue ahí, como cualquier otra casa del barrio. Le voy a mandar el Splinter, boludo, a ver si pinta disco. A principios del siglo XX, esa zona de Pensilvania se volvió un centro minero, por lo que se excavó muchísimo bajo tierra. Conforme más personas llegaban a trabajar, comenzaron a levantarse casas, calles, iglesias y negocios, muchos de ellos encima o muy cerca de esas excavaciones. Con los años la minería se detuvo, pero el terreno no se rellenó ni se reforzó. Los túneles quedaron vacíos. Décadas después, inevitablemente, el suelo empezó a moverse y a acomodarse y todo lo que estaba arriba terminó resintiendo. Por eso en esa zona es común que las casas crujan, vibren, presenten grietas o tengan tuberías que se rompen con facilidad. Y cuando el drenaje falla, pueden aparecer olores fuertes de la nada. El problema es tan frecuente que existen estudios oficiales, programas estatales y hasta seguros especiales solo para daños por hundimiento del terreno. Esto no prueba que todo lo que vivieron los Smurfs tenga una explicación simple, pero sí ayuda a entender por qué muchas de las cosas que describen no son exclusivas de lo paranormal. A esto se suma otro dato importante. Antes de mudarse a la casa, Jack Smurl había pasado por una cirugía cerebral. Después de una meningitis, su cerebro producía un exceso de líquido que le estaba causando problemas de memoria a corto plazo, por lo que tuvieron que operarlo. Esto es importante porque cuando una persona ha pasado por una infección grave y una cirugía en el cerebro, la forma en que procesa lo que ocurre a su alrededor puede cambiar. La atención y la concentración pueden verse afectadas y en situaciones de Vos sí que se la voló en una de estas. O difíciles de interpretar. Incluso emociones como el miedo, la ansiedad o la irritabilidad pueden amplificarse. Para Paul Kurtz, profesor de la Universidad de Buffalo y uno de los principales críticos del caso, este antecedente podía explicar muchas de las experiencias que Jack describía. Además, hay otro factor. Después de los años 70, los reportes de exorcismos y posesiones aumentaron en un 50% con respecto a décadas anteriores. ¿Será que los demonios decidieron estar más activos que nunca? En realidad, la mayoría de los expertos apunta a otra cosa: el impacto de El Exorcista. La película puso en el centro de la cultura popular una historia muy específica sobre cómo funciona, entre comillas, una posesión. Primero la presión, luego la opresión, después la posesión y al final la destrucción. Ese esquema quedó tan grabado en el imaginario colectivo que mucha gente empezó a reconocer ese patrón cuando algo extraño ocurría en su vida. No significa que todo fuera inventado, pero sí que a partir de ese momento ya existía un marco muy claro y predeterminado para interpretar el miedo, el estrés o lo inexplicable. Finalmente hay un último punto. Para ese momento, Ed Warren ya estaba en conversaciones para llevar sus casos al cine, lo que abre la posibilidad de que una los mala relatos onda, se mío. contaran de forma más dramática para volverlos más atractivos y vendibles. Uno de los productores interesados en su historia es Tony DeRosa Grun. Él desarrolla la idea y empieza a escribir propuestas basadas en los casos de los Warren. Pero para poder levantar una película necesita convencer a estudios e inversionistas. Así que junto con Ed toca puertas y presenta el proyecto una y otra vez. Sin embargo, nadie quiere apostar por algo así. El tema parece extraño, arriesgado y difícil de vender. Así que al ver que todavía no es el momento, decide esperar un poco. Aún así, los Warren siguen impulsando su nombre. Publican libros, dan entrevistas y amplían su museo, sumando objetos que según ellos provienen de rituales, posesiones o infestaciones paranormales. Capaz que es verdad, Empiezan a boludo. ofrecer visitas guiadas pagadas. Con los años, la salud de Ed se deteriora. Tiene problemas cardíacos y en agosto de 2006 fallece. Es enterrado en el cementerio Stepney. Tiempo después, finalmente se concreta un acuerdo para llevar varias de sus historias al cine. La primera película queda en manos del director James Wan, conocido por Saw e Insidious. El guión lo escriben Chad y Carrie Hayes, quienes toman como base lo ocurrido con la familia Perron. Aunque claro que siendo Hollywood, se exageran ciertas cosas y se inventan otras tantas. Para el elenco eligen a Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes se toman el papel muy en serio. Viajan a conocer a Lorraine, recorren juntas el museo, observan objetos y pasan No, las piernas platicando. muy En cansadas. 2013 se estrena El Conjuro, lo que redefine la imagen de los Warren. Pasan de ser figuras polémicas y marginales a convertirse en los investigadores paranormales más reconocidos por el público general. Sus historias dan origen a una franquicia completa: El Conjuro 2, 3 y 4, Annabelle, La Monja y otras producciones. Ed no alcanza a verlo, pero Lorraine sí.
Durante años se mantiene muy cerca de los proyectos, de entrevistas, acompaña a Vera Farmiga y cuida cómo se cuenta su historia, hasta que en abril de 2019 fallece y es enterrada junto a Ed. Aún así, incluso después de su muerte, el nombre de los Warren sigue creciendo. Hoy, en 2026, hay una precuela en desarrollo. Se está discutiendo la posibilidad de hacer una serie de televisión e incluso de continuar la franquicia de películas a través de su hija Judy. Después de todo lo que ya vimos, las contradicciones, las pruebas flojas, las exageraciones e incluso algunas fabricaciones, ¿cómo es que gran parte del público sigue percibiendo las historias de los Warren como si fueran la verdad definitiva? Como si todo lo que ellos describieron y lo que muestran las películas fuera evidencia real de fenómenos paranormales. Creo que parte de la respuesta está en que a las personas nos atraen mucho más las historias llenas de misterio y drama que las explicaciones lógicas y simples. Como la funada que te dieron a vos. Algo oculto, un significado más grande detrás de las cosas, que aceptar que a menudo se trata solo de coincidencias o sugestión. Y esto no pasa solo con lo paranormal, pasa todo el tiempo en la vida diaria. Alguien actúa distinto, hace un comentario diferente o tarda en contestar un mensaje y de inmediato empezamos a imaginar cosas. Que lo hizo a propósito, que quiso mandar una indirecta, que algo pasó. Cuando muchas veces la razón es mucho más básica. Estaba cansado, distraído o simplemente hubo una mala comunicación. Y lo mismo pasa con muchas teorías de conspiración. A veces hay sucesos que simplemente no podemos concebir que hayan pasado de manera tan sencilla y entonces preferimos irnos a cosas más conspirativas. Además de que es mucho más divertido. Nuestra mente tiende a preferir las historias más elaboradas, incluso cuando no están respaldadas por evidencia sólida. Sin embargo, hay que recordar que muchas veces la explicación más sencilla, sobria y aburrida puede ser la que más se acerca a la verdad. Pero esta es solo una opinión. Eso no quiere decir que en realidad sí haya una causa más simple. Son cortes, pero simplemente o no tenemos acceso a esa información por algún motivo o todavía no tenemos los conceptos o el entendimiento para poder comprenderlo como hace miles de años tal vez. No lo sé. Tú dime. Si eres de los que han vivido algo así, me encantaría leer